nuestras vidas tan fuerte que hasta el día de hoy tal vez nosotros ni siquiera hemos olvidado esa promesa. Puede que haya sido tu papá, puede que haya sido tu mamá, un hermano, puede que haya sido tal vez un amigo muy cercano en el cual tú confiabas mucho. Y las promesas siempre son promesas, siempre y cuando un hombre o una mujer con integridad las cumplas. Y yo quiero hablar hoy un poco sobre las promesas. Yo recuerdo cuando yo era niño y mi abuelo, yo me crié con mi abuelo, y él me decía, mañana vamos a cazar. A mí me gustaba mucho la cacería, me encantaba mucho la cacería. Yo viví en una finca y para mí la cacería con 10, 11 años yo disparaba armamentos de fuego. Obviamente bien instruido por mi familia, no era una cosa así de locos. Y cuando él me decía, mañana vamos a salir a cazar, para mí esa noche era una noche de insomnio. Yo no podía dormir por lo emocionado que estaba en que iba a cazar al siguiente día. Yo iba a cazar el siguiente día y ya me imaginaba cuántos conejos, cuántos venados ya traía de vuelta y así sucesivamente. Y pasaba la noche pensando en eso. Y la razón por la cual yo me emocionaba era porque mi padre era un hombre de palabra. Cuando él decía que iba a hacer algo, él lo hacía. Él no era una persona que hablaba, prometía algo y de repente en la mañana se levantaba con doble ánimo y no, ya no lo voy a hacer más. Mi abuelo era una persona de palabra, no por ende era el comisario del lugar allá, ¿no? Y él no fue una persona estudiada ni nada por el estilo, pero su carácter lo formó y lo llevó a ser una persona influyente dentro de la comunidad. Y él decía que un hombre de palabra es un hombre que no necesita hablar. ¿Cómo es esto? Bueno, tu testimonio va a hablar por ti. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las promesas. Tal vez usted estará pensando que voy a hablar sobre las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a todos los hombres de la Biblia. No. Yo quiero hablar hoy de las promesas que Dios hizo sobre tu vida. Es bueno, es hermoso, es maravilloso ver las promesas de Dios sobre estos grandes hombres y mujeres de la palabra que encontramos en la Santa Biblia. Pero, ¿y a nosotros? ¿Qué fue eso que Dios te prometió? Quiero hablar un poco sobre eso el día de hoy. Una promesa de parte de alguien que es confiable lleva en sí un poder que es transformador. Lleva en sí un poder que es transformador en la mente, en la conciencia y en las emociones. Una promesa en sí lleva una fuerte actitud personal. Si yo le digo a usted, amado hermano, hoy en la tarde le voy a llamar porque necesito conversar con usted. Yo estoy ejerciendo sobre su vida un poder que usted no imagina. De alguna manera le estoy influenciando para que usted coloque en su mente y en su corazón, el pastor me va a llamar. Las palabras que nosotros hablamos tienen poder e influencia de alguna manera sobre otras personas. Y esto es interesante, porque entender que la llama de la esperanza sobre una promesa es encendida justamente cuando un hombre o una mujer de integridad las dice. ¿Usted quiere ver a alguien emocionado? ¿Usted quiere ver a alguien cambiando de parecer en aquello que él pensaba o ella pensaba al respecto de una situación o alguna circunstancia? ¿Quiere verlo? Bueno, deje que una persona con integridad le hable. Les voy a dar un ejemplo. Si usted está enfermo, usted va a un... ¿Por qué? Porque está cualificado. Pero si usted tiene simplemente un dolor de cabeza, ¿qué hace? Paracetamol. Vamos a ponerle nombre en Inglaterra. En Inglaterra es paracetamol.
¿Por qué? Usted no sabe quién hizo eso. Usted no sabe qué fue de dónde viene eso. Es más, yo acostumbro a decir que nada que sale de un laboratorio es bueno. Me refiero a que de alguna manera siempre tienen side effects, efectos secundarios. Entonces no es completamente bueno. Si usted toma mucho paracetamol, ¿qué pasa? Usted va a estar con problemas. Si se toma un ibuprofeno, como le dicen, su estómago va a estar con problemas. Entonces aunque le quite un dolor, le va a dar alguna otra cosa. De la misma forma, cuando nosotros nos fijamos en personas que tienen integridad y que nos dan esperanza, debemos también entender que esas personas tienen side effects, efectos secundarios. ¿Qué es lo que estoy tratando de plantearles en este día, en esta mañana, tarde? Es que una promesa simplemente tiene valor si quien promete es una persona íntegra. Mucha gente habla muchas cosas. Mucha gente promete muchas cosas. Un mentiroso promete algo y es como palabras que se lleva el viento. Y yo quiero decirte hoy que en el universo no existe nadie más confiable que Dios. No lo hay. No existe otra persona más confiable que Dios. Desde el principio de la creación, desde el principio de todas las cosas, Dios ha hecho sus obras a través de sus palabras. Es lindo esto. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. La palabra se hizo carne. Todas las cosas que Dios ha hecho, las hizo con sus palabras. Y todo lo que Él ha declarado ha sido vaciado en su palabra, que es eterna, es única, es eficaz. Y ella no va a faltar. Por su palabra Dios creó el universo. Por su palabra Dios creó la tierra. Por su palabra Dios creó a todos los animales, todo lo que existe, todo lo que vemos, todas las estrellas, todas las cosas que hay a nuestro alrededor físico. Con su palabra Dios creó todas las cosas. Y aún antes de crearte a ti con sus manos, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. En su mente y en su corazón, y con su palabra y sus manos nos formó. Es su palabra. Y voy a repetir esto. No existe nadie más confiable que nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Abre tu Biblia, por favor, en Hebreo, capítulo 1, versículo 3. Yo voy a estar leyendo algunas versiones diferentes, porque quiero que me sigan dentro del contexto de las promesas o promesas. Si Dios es Dios y todas las cosas fueron creadas por su palabra, Hebreos 1:3 dice, palabra de Dios es lo que sustenta todo lo que existe. ¿Qué es este todo? Es un todo. No es un poco. No es menos, no es más. Es todo. Las promesas siempre se componen de dos partes. Amén. Quiero que presten mucha atención a esto. Una condición y un resultado. Hay una condición para que una promesa se cumpla. Por favor, presta mucha atención, porque creo que el mensaje de hoy te va a dar el resultado que esperabas en Dios. Si crees en su condición. Si crees en su condición. Condición es aquel que depende
del cumplimiento de lo que está escuchando como promesa. ¿Usted cree que eso se va a cumplir? Por ejemplo, vaya a Génesis 2:17. Dios crea al hombre y le dice al hombre, haz esto, haz aquello, pero no hagas esto. Condición. La primera promesa en la Biblia tuvo que ver con las instrucciones que Dios le entregó a Adán cuando le dijo lo siguiente: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente Adán y Eva, ya sabemos la historia, no le vamos a seguir achacando más a esos pobres individuos que ya están en el cielo con Dios. Yo lo creo así. Y yo sé que va a haber una fila muy grande para preguntarle a Adán por qué lo hiciste, por qué no lo hiciste, por qué no te frenaste, por qué. Esa es la gente que va a tener que rendir más cuentas a la humanidad, y solo por la misericordia de Dios. No rendir cuentas como un sentido de... Recuerden que en el cielo no vamos a tener más nada, no vamos a tener que buscar explicaciones, porque Dios nos explicará todo simplemente con mirarnos. Y para ser bien honestos, el día que nos presentemos delante del Señor, yo no quiero saber más nada. Es un milagro ya que estés ahí en su presencia. ¿Quién somos nosotros para criticar? Aleluya. Adán y Eva no obedecieron en lo absoluto la condición estipulada por Dios. Guess what? ¿Sabes qué? Sufrieron las consecuencias. Hay dos partes en una promesa. Yo te prometo que vas a ser bendecido. Yo te prometo que vas a conquistar la tierra. Yo te prometo que de aquí en adelante todo te va a salir bien. Pero hay una condición para eso. En nuestros días se aplica, número 1, seguir a Cristo. Reconocerle a Él como único y suficiente Salvador. Número 2, obedece mis palabras, dice. Número 3, mantente fiel. Simple. Ese es el Evangelio. Es importante de que nosotros sepamos que cuando Dios habla, amados, sus palabras llevan en sí poder. Vaya por favor conmigo a Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, versículo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y así da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cuando el ángel Gabriel le llevó el mensaje a María acerca del nacimiento de Jesús, dijo algo muy importante y que tenemos que tomar en cuenta el día de hoy. Después del anuncio a María, cuando le compartió el milagro que ya había vivido Elizabeth, su prima, Gabriel declaró lo siguiente en Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Isaías 55, 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y si nada es imposible para Dios, y Él es que nos ha dado las promesas, sus palabras no vuelven a Él vacías. Pregunta: ¿en quién estás confiando el día de hoy?
Seguramente todos tal vez están de acuerdo conmigo en que esta aseveración sobre que nada es imposible para Dios, mucha gente ha experimentado tal vez cosas en las cuales han puesto su esperanza y su fe y nunca sucedieron. Y estaban mirando más el milagro de lo que el hacedor de milagros. Y allí hay una condición. Porque la Biblia dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. O sea, si usted está creyendo en un milagro, está esperando un milagro, una promesa sobre su vida, algo que usted está esperando con mucho fervor, pero usted no se está acercando a Dios, sino que está creyendo con su mente, no va a suceder, amado. No es por fuerza, dice el Señor, no es por fuerza, sino por mi poder. Porque tu debilidad, ¿cómo es que dice? Tu debilidad se fortalece en mí. No es por fuerza. Esta palabra imposible para Dios, o porque nada es imposible para Dios, es muy interesante. Yo estuve mirando el significado del cual fue tomado en Lucas 1:37 viene netamente del griego. Por eso es importante mirar otras versiones. Hágame un favor, no mire mucho la Nueva Versión Internacional. Mire otro tipo de versiones. Si quiere que le explique un poco más sobre esa Biblia, lo hago fuera del púlpito, obviamente. Pero si hay una Biblia que yo no les aconsejo que lean mucho es la Nueva Versión Internacional. ¿Ok? Amén. Hasta ahí. En el griego, por ejemplo, esta palabra, porque nada hay, en el griego existe la palabra rema. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Rema. Rema. Que significa palabra. Rema significa palabra, pero también es usada nada hay. En el griego se usa esa palabra rema dentro de algunos otros contextos. Pero se puede traducir algo así. Ninguna palabra de Dios es imposible. Si Dios la habló, Él lo va a hacer. Porque es una rema de Dios. Es una palabra de Dios. O en otras palabras, ninguna palabra de Dios se encuentra sin poder para cumplirse. Ahora bien, tú limitas el poder de Dios cuando no aceptas la condición. Dios no va a poder hacer absolutamente nada en tu vida y en la mía si tú no te has entregado totalmente a Él. Esa es la condición. ¿Por qué? Porque Él sabe lo mejor que hay y que está por venir para nosotros. Tiene que haber una total dependencia. Somos carne y hueso. Nosotros somos tentados, somos llevados por todo viento de problemas diariamente en el trabajo, en la vida, tentaciones, manipulaciones del mundo, manipulaciones de las cosas y las circunstancias por las cuales estamos pasando. Por eso Dios dice, depende de mí, porque yo he vencido estas cosas. Yo he vencido todas estas cosas y yo puedo ayudarte. Lo que me llama la atención de María dentro del contexto es que en Lucas 1:38 dice, María dijo lo siguiente: he aquí la sierva del Señor, disposición. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Recordemos que Gabriel traía una palabra de Dios. La palabra que él estaba hablando no era palabra de Gabriel, sino palabra de Dios. Que se haga conforme a tu palabra. En lugar de dudar a Dios, de dudar de Dios, ¿qué hizo ella? Ella dijo, yo soy capaz de recibir lo que tú has prometido sobre mi vida, porque fiel eres tú para cumplirla, aunque yo no sea nada. ¿Y sabes qué? A mí me emociona de que Dios pueda hacer algo con la nada. Dios es un Dios que puede hacer
cosas con la nada. Y es así que nosotros deberíamos aprobar, deberíamos afirmar la obra de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado de situaciones engorrosas y difíciles? ¿Cuántas veces Dios no nos ha sacado, como decimos en Venezuela, la pata del barro? Barro, por cierto, no barro, barro. Del lodo. ¿Y sabes por qué lo ha hecho? Porque Él un día dijo que tenía que cumplir una promesa en tu vida. Promesa de salvación. Su palabra hará todo lo que Él quiere, pero debemos ponernos de acuerdo con ella. Porque Dios no nos va a forzar. Dios jamás va a forzar a nadie a que le ame, a que le siga. Es más, come on. Usted puede insistir a alguien un día. Usted puede llamar a alguien a la iglesia una vez, 2 veces. Usted puede decirle las maravillosas bendiciones que usted recibe en el lugar donde usted se congrega. Usted puede amar a esa persona con todo su corazón. Usted puede, hacer hasta cosas grandiosas por esa persona. Pero usted jamás podrá forzar a esa persona que acepte sus palabras. Jamás. Y por muy influente que usted sea, y por mucho bien que usted le haya hecho a esa persona, ella tal vez irá 1 vez, 2 veces al lugar donde usted está llamando. Pero es porque tiene una condición de pagar algo de vuelta, no porque siente placer en lo que está escuchando. De la misma manera es Dios. Dios jamás va a forzarte a que sientas placer en su palabra. El problema es que nosotros pensamos que Dios necesita de nosotros. No, nosotros necesitamos de Dios. Amados, Dios no necesita de mí. Preste atención. Dios usó un mulo, un burro. Yo le doy gracias a Dios que aún puede usar esta ovejita. Escuche bien. Una promesa de Dios es una declaración de parte de Él. ¿Cuántos han recibido promesa de Dios? Es lindo. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo. Es poderoso lo que voy a decir. Me motiva, me ayuda mucho día por día. Si la promesa es de Dios y la declaración es de la parte de Dios, entonces esa promesa y esa declaración llevan en sí poder para cumplirse. Y si hay poder de Dios, hay libertad, hay paz, hay amor, hay armonía, hay justicia, hay fidelidad. ¿Hay poder de Dios en tu vida? Me acabas de decir que sí había una promesa en tu vida. Entonces, si hay una promesa en tu vida, hay poder de Dios en tu vida. No es un trabalenguas. Las palabras de Dios tienen las promesas también, porque son palabras de Dios. Amados, lo que Dios quiere hacer en tu vida lo hará por sus promesas. Pero sus deseos para ti, escúchame bien, van a depender del conocimiento de las promesas que Dios te ha dado. Dios te ha prometido algo y tú lo entiendes. Pero no es suficiente simplemente entenderlo, tienes que comenzar a vivirlo.
¿Cómo vivo yo las promesas de Dios, pastor? Un buen ejemplo es la promesa de salvación. Vaya por favor a Romanos 10:9. Promesa de salvación que existe bajo el nuevo pacto. Dios declara a través del escritor de los Romanos, que quiero creer que fue el apóstol Pablo, hay bastante evidencia sobre eso, aunque otros críticos digan que no. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás. Vamos a hablar un poquito de este texto. ¿Qué debo hacer? Proclamar la palabra. Porque la palabra en sí tiene una promesa. ¿Quién es? ¿La promesa quién es? Jesús. Si confieso, ¿con qué? Con mi boca, ¿que quién? ¿Que Jesús es? Vamos, ayúdenme. Jesús es el Señor. Esa palabra Señor nos coloca a nosotros en una condición de siervo. Voy a repetir eso. Nos coloca a nosotros en una condición de siervo. Pero hay una acción. Y creyeres con los pies. No, ¿cómo? Creyeres. ¿Por qué el corazón? Él podría haber dicho, si creyeres con tu mente. Es más, si hicieras con tus manos y la gente viera. Pero él dijo, si creyeres en tu corazón. Confiesas que Jesús es el Señor, una condición. Y si creo en mi corazón, la estoy aceptando. La estoy aceptando. Ahora bien, continúa el pasaje y dice, una vez que la recibes en tu corazón, de que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué hace esa acotación? Él podía haber terminado allí y decir, mira, no, está bien, eres siervo, creíste y ya eres salvo. Una condición nos va a llevar a una acción que va a generar una actitud para aceptar una promesa. Está todo conectado. Yo no puedo decir que acepto la condición, escúcheme bien, si no hay una acción, hay un movimiento. Y si no hay un movimiento, no va a haber una aceptación. Les voy a dar otro ejemplo. Si yo le digo a usted que allá atrás hay un café muy bueno, vino de Sicilia, tal vez por allá, no sé, un café buenísimo, muy bueno. Y yo le digo, está allá, puede servirse. Usted creyó de que yo le dije que allí había café. De hecho, es lo que normalmente hacemos. Y usted dice, bueno, está bien, hay café. Yo, sin querer, les estoy poniendo una condición. ¿Qué tiene que hacer usted cuando yo le digo, allá hay café? ¿Qué tiene que hacer? Se está creyendo y se está levantando para ir a tomar el café. Una acción. Lo llevó a una actitud para disfrutar la promesa. De la misma manera, este pasaje nos dice, mira, tú crees con tu boca que eres siervo para el Señor, o lo confiesas con tu boca y crees en tu corazón de que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Por qué esa acción de que el apóstol Pablo está hablando de que lo levantó de entre los muertos? Porque cuando no creemos esta palabra, estamos muertos en pecado. No hay vida, hermana Lisette. Dios le levantó a él.
nos levantará a nosotros también. Él nos levantará a nosotros también. El pasaje que leí está en Romanos 10:9. Ahora, vamos a ver el poder de la promesa. Si crees en el corazón y confiesas con la boca que Jesús es el Señor, ¿está Dios obligado a salvarte? ¿Es posible que Dios pueda decir, no te voy a salvar a pesar de tu fe y de tu confesión? Presta atención. Por supuesto que la respuesta es no. No. Pero única y exclusivamente cuando se cumple con las condiciones de Dios. ¿Me está siguiendo? Dios está obligado a cumplir su parte, pero usted también. Dios está obligado a cumplir la parte de Él. De hecho, Él lo está haciendo, lo continúa haciendo todos los días. Su parte está hecha. ¿Abrió usted los ojos hoy? Sí. ¿Usted está aquí hoy? Sí. Entonces aún tiene esperanza de salvación. ¿Está entendiendo? Realmente la salvación para mí es nada más que fe en una promesa. Por eso es que es tan difícil la gente entender lo que nosotros recibimos y practicamos. Todos los creyentes en el mundo están baseando sus vidas en promesas de la Biblia. Todo esto es promesas. Pero ellas se van a cumplir cuando entendemos la salvación y nada más que la salvación. Porque acá entre nos, todo lo que tenemos, todo lo que vivimos y todo lo que experimentamos en esta tierra, sea bueno o malo, aquí se va a quedar. Por eso nuestros ojos tienen que estar fijados en Cristo, que es el autor y consumador de todas las cosas. Ahora, ¿usted cree en las promesas de Dios? Esto es interesante. Cada promesa de Dios desata gracia sobre tu vida. Es un clic. Everything that the Lord promised to you, He gives you favor. He gives you grace. Te da gracia, te da favor, te da vida, te da paz. ¿Cómo no creerle a Dios? El apóstol Pedro dijo, oh Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amados, ciertamente nuestra fe en la promesa desata la gracia de Dios en la vida y todo el poder que ella trae. Hay poder de Dios en su palabra, hay poder en su palabra. Pero aún así, sin embargo, el poder y el resultado provienen única y exclusivamente de la fe. Déjame recordarte esto. Dios va a cumplir su parte, pero usted tiene que cumplir la suya. ¿Qué está haciendo usted en este momento para que esa promesa se cumpla? ¿Está amando al prójimo, a su vecino? Cuidado. La gente me dice, pastor, tú repites mucho eso, lo voy a repetir de nuevo. Tal vez es porque aún no lo has entendido. Pastor, yo no me puedo sentar cerca de esa hermana, habla mucho. Pastor, hay que buscar ese hermano de nuevo. Imagínese si Dios se lo pone de vecino en las casas que está preparando en el cielo para cada uno de nosotros. Ese hermano y esa hermana viviendo de su lado ahí todos los días por una eternidad. ¿Qué diría el pastor Rubén Darío? ¡Ay, ay, ay!
cuidado. Cuidado. Ahí usted va a llegar, ya no va a ser más el pastor, usted va a llegar, Dios, hermano. Justamente, hijo, hija mía. Algún día se van a amar. Las promesas de Dios, amados hermanos, representan nada más y nada menos que a Dios mismo. Y yo comencé esta predicación hoy diciendo que es lindo hablar de las promesas que Dios cumplió sobre la vida de los grandes profetas y grandes hombres en la Biblia y mujeres maravillosas que hicieron grandiosas cosas. Pero Dios ha prometido algo grande en tu vida también. Y es tiempo de que comiences a posicionarte en esa dirección. Es tiempo de que comiences a abrir tu boca en fe y en esperanza de que aquello que Dios prometió en tu vida simplemente necesita una actitud correcta, bajo una acción o dirección correcta, que va a depender única y exclusivamente de lo que tú estás haciendo. Yo nunca vi a Dios fallarle a nadie. Ahora, he visto a muchos, nosotros, fallándole a Dios. Dios no está allí para fallar. Dios está allí para salvarnos. ¿Salvarnos de qué, pastor? De todo. ¿Usted sabía que el enemigo de nuestras almas está en este mundo única y exclusivamente para matar, robar y... ¿De qué me va a salvar Dios hoy? De que el diablo no te mate. De que el enemigo de nuestra alma no nos destruya. Y aunque nosotros estemos hundidos en el pecado, Dios no va a permitir eso. No porque Él no lo quiera permitir o lo quiera permitir. Es porque Él ha depositado una esperanza y una promesa en tu vida. ¿Qué limita al enemigo de nuestras almas a destruirnos? Su nombre es Yahvé. Él no va a hacer nada sin la autoridad de nuestro Dios. Oh, Abba, Padre. Abba, Padre. Gracias, Señor. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Vio Dios a Job? Dios lo vio. Ahora, ¿Job vio a Dios? Yo creo que sí. Al Cristo. Al Cristo. Tus palabras eran para mí, para parafrasearlo, algo hermoso, y viví en ellas con placer y las escuchaba con placer, pero ahora que mis ojos te ven, sé que tus promesas se cumplirán. ¿Cómo vemos a Dios? Cuando creemos en nuestro corazón. Voy a concluir esta parte diciendo lo siguiente. ¿Por qué el corazón? Comencé preguntando eso, voy a terminarlo. ¿Por qué el corazón? Porque la boca habla de lo que está lleno nuestro corazón. ¿Por qué el corazón, pastor? ¿Por qué, espérame ahí, el corazón? Yo pensaba que todo estaba implantado y conectado al cerebro, pero ¿por qué el corazón? ¿Usted ama con? ¿Qué pasa si el corazón se para? El cerebro se puede parar, pero el único órgano que no se puede parar en nuestro cuerpo es el corazón. Pero ¿por qué ese órgano que tal vez para muchos sea irrelevante de alguna manera porque no tienen sentimientos? ¿Por qué Dios quiere el corazón? Porque donde está tu corazón,
allí está tu tesoro. Recuerda esto. El enemigo de nuestra alma, él no está detrás de tu familia. Él no está detrás de tu dinero. Él no está detrás de tu cuerpo. Él sabe que lo máximo que vas a vivir aquí son 120 años. Cuando mucho. Solo vi una persona que duró 125 años. La vi, hablé con ella. 125 años. La abuela de mi abuelo. 125 años. De ahí mi esperanza de vivir 125 años. Amén. Está en los genes. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Usted cree que ser físico aquí es que? Amén. Amén. Llevándolo a ese punto, el enemigo de nuestra alma, él no está detrás de nuestro dinero, de nuestro carro, de mi moto. Gracias, Jorge, me ayudó en estos días a empujar la moto, literalmente empujó la moto. Me ayudó a empujar la moto. Hermano. Amén. Él está detrás de nuestro corazón, amados. El enemigo de nuestra alma no está detrás de nada de lo que nos rodea. Es más, si Él pudiera, Él nos va a dar más cosas. Él nos va a dar más cosas para ocuparnos. No, ¿qué hizo Él? Él simplemente lo que hace es buscar la manera de entretenernos, de separarnos de la palabra de Dios. Buscar la manera de ocupar nuestro corazón y nuestra mente en otras cosas que no sea Dios. Por eso es que la palabra dice, si creyeres en tu corazón de que Dios, si colocares la palabra en tu corazón de que es Dios, serás salvo. Amén. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20, ya estamos casi terminando. (1:20). Cuando lo tenga, diga amén. Vamos a leerlo juntos. Porque todas las promesas de Dios en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros. En Él sí. No hay términos medios. O es sí o es no. Fue promesa de Dios para mi vida, pero estoy esperando, nada sucede, el Señor se olvidó de mí. No, hermano, preste atención, ¿no será que Dios le dijo que no? ¿Qué es lo que usted está esperando? En otras palabras, cada promesa que Dios ha hecho al hombre durante la historia sigue vigente, se van a cumplir. Cada una de las promesas de Dios en la Biblia se están cumpliendo, se van a cumplir y está por cumplirse muchas cosas. Ahora, todas estas promesas están disponibles para quien cree en Él. No es un trabalengua. Cree en el Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda. Existen, por ejemplo, promesas inferiores bajo el antiguo pacto, pero hay promesas superiores en el nuevo pacto. Pero todas son en Él sí, porque fue Él quien las creó y en Él también amén, porque Él las va a cumplir. Es como yo miraba esto y analizaba en esto. Cuando nosotros comenzamos, y perdónenme, estamos en casa, estoy hablando un poco, no me gusta mucho usar mi propia persona o la iglesia como ejemplo, aunque es un ejemplo. Estamos comenzando, estamos a punto en ese si comenzamos o no la iglesia, historia ya, más de 10 años. Y recuerdo que el pastor Ian Rockwell, que es el pastor, ustedes lo conocen,
Él me dijo un día, me llamó un día de la nada, la mayoría conocen el testimonio, no voy a entrar en los detalles, y él me dijo, ¿qué fue eso que Dios te mandó a hacer que no lo has hecho? Porque la luz del semáforo está verde. Go. La promesa de Dios está allí, cúmplela. Recuerdo eso, es lo que nos ha mantenido de pie. Pero lo más impactante fue que aún escuchando esas palabras, pasaron algunos días y estoy con mi santa suegra de mi lado y mi esposa en el carro, estábamos yendo por Winton y yo estaba en ese dilema orando, ayunando, buscando dirección de Dios, mi suegro, mi esposa, mi familia, todo el mundo, buscando pastores en otros países para traerlos para acá y estoy en el semáforo así de la nada, paralizado, me paré en el semáforo. Y de repente en aquella onda de buscar dirección de Dios, mi suegra dice, ¿qué estás haciendo? Mi esposa también, ¿qué estás haciendo? La luz está verde, ¿qué esperas? ¿Ha escuchado usted alguna vez la voz de Dios a través de una persona cercana a usted? Yo escuché claramente la voz de Dios diciéndome, mira, usted no tiene que parar, la luz está verde para usted. Las promesas de Dios se cumplirán en tu vida, amado. Así es nuestro Dios. Todo lo bueno que Él ha prometido al hombre y a nosotros está disponible para aquel que cree. Pero las condiciones se tienen que cumplir. La frase por medio de nosotros significa que somos nosotros quienes determinamos si recibimos o no el beneficio de la promesa de Dios. Porque somos los que vamos a limitar a Dios. Dios quiere darte, quiere cumplir su promesa en tu vida. Pero es lo que Él quiere hacer en mi vida y no lo que yo quiero hacer. ¿Entienden eso? Una promesa de Dios representa lo que Él quiere hacer, no lo que yo pienso hacer. Voy a volver al principio. Si usted quiere recibir una promesa, usted va a escuchar a una persona íntegra. Usted no va a escuchar a cualquier persona. Porque usted sabe que eso se cumplirá. ¿Cierto? Ok, de la misma manera es Dios. Es lo que el Dios íntegro, honorable, es lo que Él está demandando. Es lo que Él está diciendo. Porque Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. De la misma manera, cuando bajo mi cabeza sobre alguien que me aconseje, yo estoy diciendo en este momento, yo soy un siervo para escucharte y voy a cumplir lo que estás diciendo porque creo en ti. Eso es lo que Dios busca cuando dice que tenemos que creer en nuestros corazones. Mientras uno no siembra la semilla en nuestro corazón, no verá el fruto. Porque no existe dentro de nosotros. Si la semilla no está, no va a haber frutos. Por eso tenemos que creer en nuestro corazón. Por ejemplo, el poder para que brote un manzano está dentro de la semilla, no de la pulpa. Usted necesita esa semilla. Yo necesito la semilla, la palabra de Dios en mi corazón. Yo la necesito. Pero no solo eso, yo debo saber que esa semilla está en mi corazón. Y yo voy a terminar 5 puntos rápidamente. Y quiero que busquen su Biblia porque no quiero extenderme, ya me extendí mucho. Dios quiere sembrar hoy o reavivar hoy en tu vida la promesa de esa semilla que está en tu corazón. Créelo. Pero ¿cómo alcanzamos sus promesas? Pastor, ¿cómo es esto? Yo sé que Dios me prometió algo, yo sé que Él está obrando, yo sé que Él hizo algo. ¿Cómo alcanzo esa promesa? Es difícil para mí. Número 1,
Llena tu mente y tu corazón con una visión de la promesa ya cumplida. Eso es esperanza, eso es fe. Mirar lo que es imposible, aquello que es imposible. Josué 1:8, rápidamente. Medita en la promesa de día y de noche hasta que sea real en tu corazón. No te apartes de esta, la palabra de Dios, ni de día ni de noche. Medita en ella. Entonces comenzamos por la palabra. Yo siempre comienzo por la palabra, by the way. La palabra de Dios. Segunda de Corintios 4:18. Mantén los ojos en la promesa y no en las circunstancias. ¿Cómo lleno mi mente y mi corazón con una visión de una promesa ya cumplida? Meditando en la palabra de Dios, manteniendo los ojos en la promesa y no en los problemas. Número 2. Proclama la promesa en voz alta constantemente. ¿Cómo alcanzo la promesa? Creyendo en la promesa. Segunda de Corintios 4:13 y Proverbios 18, 20 y 21. No los voy a leer, pero si los pueden poner ahí en el telón está bueno. Dice que declara que ya es tuya. Debes declarar esa promesa. La promesa es mía. Yo creo que es mía. ¿Qué fue lo que Dios te prometió? Yo creo es mío y voy a comenzar a trabajar el día de hoy en pro del beneficio del cumplimiento de esa promesa. Número 3. Actúa y habla como si fuera la verdad. Santiago 1, 23 al 25 como referencia. No dudes de esa verdad. Número 4. Nunca dudes del poder de la promesa de Dios porque es poder. Si Dios prometió, Él va a cumplir. Decide qué vas a recibir, recibe lo que decide en tu mente y en tu corazón que vas a recibir con humildad lo que Dios prometió. Santiago 1, 6 al 8 como referencia para los que anotan. Vaya a Hebreos conmigo, por favor, 6, 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Amén. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En otras palabras, no seas negligente. No dejes de creer, no dejes de hablar y actuar hasta que haya la manifestación de la promesa. No seas negligente. Ahora vaya allí a Hebreos capítulo 10, versículo 35. Y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. En otras palabras, sigue haciendo la voluntad de Dios. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Mi oración hoy, para aquello de lo cual Dios ha prometido sobre tu vida, está en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Señor, he entregado tu palabra el día de hoy, Padre. Porque es tu palabra, Dios. Y no importa mi condición, no importa quién soy, yo simplemente soy un vocero tuyo, Señor.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Lea juntamente conmigo, por favor. Yo voy a leer una versión un poquito diferente. Me gusta esa otra allí. No, vamos a leer la Reina Valera, por favor, perdone. Reina Valera. Primera de Tesalonicenses 2:13. Capítulo 2, versículo 13. Primera epístola al apóstol Pablo, los tesalonicenses, está si tienes una Biblia como la mía, está en la página 1369. Amén. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. La recibiste no como palabra mía del pastor, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creéis. Todo lo que he dicho y todo lo que habrá y va de cumplirse en tu vida es palabra de Dios. Quiero que recibas eso en tu corazón. Es palabra de Dios. Él es fiel, Él es justo. Aquello que Él prometió en tu vida, Él lo va a cumplir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios, por el poder de tu palabra que actúa en nosotros, te rogamos hoy, Señor, de que nos ayudes, Señor, a creer en lo que tú hiciste, en lo que estás haciendo y en lo que harás sobre nuestras vidas. Permite que nosotros seamos más humildes, Señor, de corazón, de mente, y que nuestra vida esté alineada contigo, Señor, en todas las cosas, para que tu reino, Señor Dios, sea glorificado. Perdónanos, Señor, porque te fallamos de tantas maneras. Te fallamos, Señor, como personas, seres humanos que somos. Pero por sobre todas las cosas te fallamos cuando no te creemos. Que el día de hoy, Señor, haya una restitución en nuestras vidas y que podamos alcanzar las promesas, Señor, que tú, oh Dios, nos has dado desde el principio de todas las cosas. Bendiciones, gratitud, esperanza y una salvación eterna que no tiene comparación. Gracias a la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque ha cumplido sus promesas y las cumplirá hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse rápidamente. Vamos a pasar a la Santa